A ver, bien. Bueno, momentos de intenso intercambio, pues. Yo voy a tratar de llevarlos un poquito al medioevo, si me acompañan, para hablar de las catedrales. Sí, para hablar de las catedrales, esos edificios puntudos que están dispersos un poco en Europa, que quizás fueron el primer dispositivo audiovisual. Fueron el primer dispositivo audiovisual porque por un lado estaba el vitral, la imagen, por el otro lado estaba el párroco, sonido, y de algún modo esta primera creación, esta primera mezcla de imagen y sonido, este primer sistema de construcción casi económica de lo audiovisual, sirve para propagar y para mantener un modelo social. Digo, la catedral era el gran asunto de las construcciones en las ciudades de Europa del medioevo. ¿Y qué decía ese sistema audiovisual? Y decía que uno tenía que vivir como estaba preestablecido, si era de la nobleza, si era del clero o si era campesino. Si era la nobleza, pues tenía que defender a todos, si era del clero, pues tenía que rezar por todos, y si era campesino, pues tenía que alimentar a todos. Como se ve, los campesinos llegaron tarde. Las tecnologías han evolucionado, las sociedades han cambiado, pero los sistemas audiovisuales siguen siendo dispositivos de poder social que le dicen a cada uno qué lugar tiene que ocupar en la sociedad. Mi primer punto es tratar de demostrar que los sistemas audiovisuales crean realidad. Tanto ha evolucionado la sociedad, tanto ha evolucionado la tecnología, que los sistemas audiovisuales hoy ya han salido de las catedrales y se han popularizado. Es más, quizá tengamos una pequeña capilla en cada uno de nuestros hogares, bajo la forma de una pantalla. Siguen siendo ahora un mercado, siguen diciendo qué lugar hay que ocupar en la sociedad y sobre todo producen y distribuyen una mercancía que ya no es más la trascendencia como en la época de las catedrales, sino que es, señor presidente, una mercancía llamada información, o llamada unidad de sentido cultural, o llamados signos, símbolos, sentido. Y lo tenemos cada uno en nuestra casa. Y eso es productor de la realidad. La realidad no surge frente a nosotros de modo inmanente, sino que se construye, y se construye por estos medios. Es una mercancía con valor de uso, es una mercancía con valor de cambio, y es una mercancía con valor de sentido. Al mismo tiempo, como los sistemas audiovisuales son un mercado, siguen las reglas del mercado. Y en Argentina esas reglas, en los últimos tiempos, a veces, unos decenios atrás, han sido la desregulación, la privatización, la concentración del paisaje audiovisual en Argentina. De hecho, en mi ciudad natal, en La Plata, estaba Canal 2, que era un canal público. Hoy no está más en La Plata y tampoco es público. Entonces, quisiera pasar al segundo punto, que es estudiar rápidamente, muy brevemente, lo que son los comportamientos económicos de posición dominante. Una posición dominante en el mercado audiovisual funciona exactamente igual que en cualquier otro mercado. Primero, hay una influencia sobre los precios y sobre las cantidades. Hacen pagar más caro el producto y reducen la oferta. Recordemos que es una mercancía que además transmite sentido, así que es más cara y se reduce la oferta. Es lo que nosotros vimos con los acontecimientos de interés general, con el famoso tema del fútbol, más caro y reducía la oferta. Luego también limita la competencia en la teoría económica la cuestión de la posición dominante, porque se busca una renta, se busca generar una renta de esa posición dominante, a la vez que frenar la capacidad tecnológica que puede romper esa posición dominante. Y por último, y en nuestro tiempo, y aquí y ahora, no ya en el medioevo, no ya en las catedrales, los sistemas audiovisuales son los que fijan de agenda. Los sistemas audiovisuales, la comunicación, y en particular la comunicación política y la comunicación económica, no solo dice lo que hay que pensar, sino dice cómo hay que pensarlo. Es ahí donde está el tema del agenda setting que estudiaron varios teóricos de la comunicación de los años 70, sino que la información no llega a nosotros incolora, inodora e insípida. Ha sido objeto, como una mercancía, de un proceso de producción y de distribución. Entonces, del mismo modo que nosotros nos fijamos antes de consumir la fecha de vencimiento de algunos productos, fijémonos también en la calidad de la información, quizás, que estamos consumiendo, porque nos dicen, y así funciona, qué es lo importante y qué hay que pensar sobre eso. Porque a mí me parece que acá se ha evacuado, quizás en el debate, la cuestión de las relaciones de poder, la cuestión de asimetría en las sociedades. Hablamos de la libertad de imprenta y hablamos del tiempo de mediados del siglo pasado de la llamada Organización Nacional. Era en ese momento en que Mariano Fragueiro escribía en Cuestiones Argentinas, hablaba, reflexionaba sobre la prensa y decía que además de toda la cuestión de la importancia que había en que cada uno exprese sus ideas, había algunas restricciones, por supuesto las que imponía la ley,
Pero había otras restricciones que imponía el propio hecho civilizatorio de vivir en sociedad. La primera, dice Fragueiro, es la restricción de la ley. La segunda, dice Fragueiro, es la restricción del capital, porque el pobre, el que no puede pagar la impresión, no puede publicar. Entonces ya ahí tenemos una primera determinación de quién puede hablar o quién no. En tercer punto, que señala Fragueiro, es la restricción de los empresarios, redactores y editores que no consentirán la impresión de ningún escrito contrario a sus doctrinas. Entonces ahí tenemos, aparte de la restricción económica, quizás la restricción política, y esto inherente a los sistemas de comunicación. Por lo tanto, tener un paisaje audiovisual exclusivamente mercantil nos va a llevar, quizás, a que la creación de valor solape, desplace, obture la creación de sentido, o la confunda. Porque, cuidado, los sistemas audiovisuales crean realidad. Del mismo modo que para hacer las cruzadas se necesitaron las catedrales, se necesitan los medios de comunicación para decir, por ejemplo, un peso vale $1. Y funciona.